Vamos a dar inicio a la Comisión de Economía en calidad de comité hasta la llegada del senador Buentrumilla, que salió un minuto. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde informar de nuevos proyectos de ley que han ingresado a esta comisión. El primero, de los honorables senadores señor Velázquez y señora Sepúlveda, con la que inician un proyecto de ley que modifica la Ley General de Bancos con el objeto de establecer una excepción al secreto y reserva bancaria respecto de las autoridades que indica. Otro proyecto de los honorables senadores con la que inician un proyecto de ley que modifica también la Ley General de Bancos para regular los contratos de operaciones de leasing financieros. Después corresponde informar de excusas del señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Nicolás Grau, para asistir a la sesión de hoy por tener compromisos agendados con antelación. En su representación asistirá vía telemática la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, señora Javiera Petersen. Agrega que sin perjuicio de su imposibilidad de participar en la sesión, hace presente que el Gobierno y en particular el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo reconocen la gravedad e importancia de los problemas de funcionamiento que presenta actualmente la Ley 21.131, razón por la cual en estos momentos se encuentran trabajando por impulsar prontamente una mejora a esta normativa a través de la presentación de un proyecto de ley. También hay excusas del Contralor General de la República, señor Jorge Bermúdez, por razones de agenda impostergable. Sin perjuicio de ello, manifiesta la voluntad del Contralor de asistir a una próxima sesión en que sea invitado. Sin perjuicio de lo anterior, hace llegar 2 pronunciamientos de la Contraloría relativos al artículo 183C del Código del Trabajo que dan cuenta de la aplicación de dichas normas respecto de los órganos de administración del Estado y que podrían orientar el análisis del proyecto de ley. Estos dictámenes fueron remitidos por la Secretaría a los asesores que están trabajando en el proyecto iniciado en la moción de la diputada señora Sofía Cita. Y finalmente hay un documento que recibimos a primera hora del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, informando sobre el estudio y presentación de indicaciones respecto al proyecto de ley que moderniza la ley sobre compras públicas, en respuesta de un oficio enviado por esta comisión, consultándole si es que el Ejecutivo tiene considerado solicitar abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto. Ellos contestan que, habiendo analizado el estado actual del proyecto, efectivamente van a solicitar abrir un nuevo plazo de indicaciones y sugieren el día 8 de julio, me parece. Y también proponen, si la comisión los invita, a tanto al ministro de Economía y el ministro de Hacienda, la semana anterior, con la finalidad de que ellos expongan respecto del proyecto de ley y de las indicaciones que piensan presentar. Okay. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a abrir la sesión formalmente. En nombre de Dios y de la patria se inicia la sesión de Economía. Un rato más vamos a analizar algunos temas de la cuenta. No obstante, vamos a dar de inmediato paso para saludar y recibir hoy en la Comisión de Economía, la señora presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein Jáuregui, y a la comisionada y presidenta del Comité de Regulación de Conducta, señora Bernardita Piedrabuena. Acompaña también la jefe de Gabinete de Comunicaciones, señora Cristina Goyeneche, y por lo tanto se le ofrece la palabra, señora Solange, para que pueda presentar o hacer su presentación frente a la Comisión de Economía. Muchas gracias por su intermedio. Agradecer el habernos permitido venir a compartir con ustedes en esta instancia lo que hace la Comisión para el Mercado Financiero. Yo asumí como presidente el día 11 de abril de este año
y nos propusimos, digamos, el poder gestionar reuniones que no fueran relacionadas directamente con una invitación de ustedes a poder eventualmente acompañar la tramitación de determinado proyecto de ley, sino que hacer esta reunión inicial para comentar un poco lo que hace la comisión, cuáles son nuestros propósitos, nuestros desafíos, y creemos que puede ser un contexto relevante a la hora que eventualmente vengan otras iniciativas en las cuales sea convocada la comisión, dado el carácter técnico y el ámbito de competencia que se tiene. Así que bueno, ese es un poco el contexto de la reunión, así que agradecer nuevamente el poder estar acá con ustedes compartiendo. La Comisión para el Mercado Financiero, si vamos a la siguiente lámina, tiene como misión, como mandato, el cautelar el sistema financiero en distintos ámbitos y se define como un organismo público de carácter técnico cuya misión entonces es velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y promoviendo el cuidado de la fe pública. Así que eso es lo que hemos definido en el contexto del marco legal de la Comisión para el Mercado Financiero, cuál es nuestra misión. Ahora, esta es una institución como tal, como Comisión de Mercado Financiero, relativamente nueva, como ustedes saben, a pesar de que trae la trayectoria de dos instituciones de larga data, que reúnen 100 años de historia, como es la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y la Superintendencia de Valores y Seguros. La CMF, probablemente tal, comienza a operar el año 2017, a partir de lo que era la ex Superintendencia de Valores y Seguros, y luego se integra en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a partir de la modernización de la legislación bancaria el año 2019. Así que esa es un poco la trayectoria que ha tenido esta institución y que, como les decía, reúne al final del día 100 años de historia. Gracias, senadora. Así que bueno, ese es un poco el contexto histórico, ¿no? Ahora, ha cambiado la estructura de gobernanza de esta institución a lo largo de esta historia. Ya la Comisión para el Mercado Financiero en 2017, como continuadora de la SBS, tenía un gobierno colegiado con un consejo que está integrado por 5 comisionados, y entonces esto genera un cambio respecto de cómo era la gobernanza de las superintendencias, que antiguamente tenían una autoridad unipersonal. Y ahora entonces tenemos este consejo colegiado que creemos que es un paso bien importante respecto de una entidad que cumple el rol como el de la CMF. Si vamos a la siguiente, vemos que el perímetro de supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero es sumamente amplio. Estamos hablando de más de 7.000 entidades bajo la fiscalización, supervisión de la CMF con distinto nivel de intensidad. Tenemos entidades de distinto tipo, desde bancos a entidades que requieren ser registradas, tenemos emisores de valores, tenemos corredores, agentes de inversión, etc. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de entidades bajo nuestra supervisión de distinto tamaño, distinta complejidad, distinta importancia sistémica. Estamos hablando de un 75% de los activos del mercado financiero, más de 2 veces el PIB. Por lo tanto, es una entidad que tiene bajo su responsabilidad la fiscalización de un importante número de entidades. La siguiente lámina. Por lo tanto, para realizar nuestra tarea estamos organizados en pilares. Esos pilares tienen que ver con los objetivos institucionales, donde destacamos estos 3 pilares, lo que llamamos el pilar prudencial, el de conducta de mercado y el de desarrollo del mercado financiero. Todos estos pilares giran en torno del objetivo central de la Comisión de Mercado Financiero, que es la de contribuir a tener un sistema financiero al servicio de las personas. Si vamos a la siguiente lámina, vemos el pilar prudencial. En el caso del pilar prudencial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la solvencia de las instituciones que forman parte del sistema financiero.
Entendemos que el sistema financiero al final del día es parte de la vida de todos. Todos usamos servicios financieros y es relevante el que puedan cumplir su función las instituciones de la manera más adecuada posible. Y en ese sentido la solvencia de estas instituciones es clave para que puedan efectivamente cumplir con sus compromisos, cumplir con los compromisos que tienen con los depositantes, con los asegurados, y en ese sentido entonces cumplen un rol bien relevante y necesitamos que tengan la solidez necesaria para incluso continuar funcionando en momentos en los cuales pueden materializarse ciertos riesgos. En ese sentido, las normas prudenciales son muy relevantes y es una tarea que la CMF lleva a cabo de manera bien coordinada con el Banco Central y además tenemos el Consejo de Estabilidad Financiera, donde se reúne el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, el superintendente de pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero integra también ese Consejo de Estabilidad Financiera, porque justamente estos temas prudenciales requieren de una coordinación interinstitucional. La siguiente lámina vemos el pilar de conducta, un pilar también central para la Comisión para el Mercado Financiero, que busca proteger a los usuarios de los servicios financieros promoviendo la transparencia y un trato justo de parte de las instituciones. Este es un objetivo de la primera relevancia para la Comisión, ya que la confianza es la base sobre la cual se construye un sistema financiero. Por lo tanto, es sumamente importante para la Comisión y el desarrollo de las actividades que configuran el sistema financiero el generar una conducta adecuada frente a sus clientes. Esta también es una materia que requiere coordinación porque hay otras entidades que también tienen en su foco los temas de conducta de mercado, de protección del cliente, como es el CERNAC. Entonces ahí también tenemos una actividad coordinada con el Servicio Nacional del Consumidor. La siguiente lámina. Cuando hablamos de desarrollo de mercado, estamos hablando de acceso a servicios financieros, lógicamente en condiciones adecuadas también, y con productos que sean idóneos para las personas. Entonces ahí el tema de la tecnología, por ejemplo, es bien importante. Vamos a hablarlo un poquito más después, pero la ley FinTech puede ser un tema bien relevante en ese sentido también. Así que la tecnología presenta sin duda oportunidades, pero también representa desafíos. ¿Y cómo entonces incorporamos tecnología, incorporamos nuevos productos en un ambiente en el cual haya seguridad de que esos servicios van a ser prestados de manera sostenible en el tiempo y sin generar riesgos para las personas? Así que ahí tenemos este otro pilar de desarrollo de mercado que también es central para la Comisión de Mercado Financiero. Y todos estos pilares se va avanzando en la supervisión de cada una de las instituciones que prestan servicios en el mercado a las personas. Como comisión hemos trabajado en los desarrollos normativos, también hemos avanzado en hacer algunas propuestas de cambios legislativos para ir perfeccionando la función del sistema financiero en beneficio de la gente. La siguiente lámina justamente habla de nuestras atribuciones como Comisión para el Mercado Financiero, cómo ejercemos nuestro rol, cómo actuamos en torno a estos pilares. Tiene que ver con este rol supervisor, fiscalizar el cumplimiento de las normas y las leyes. Por otro lado, tenemos un rol normativo, regulatorio, en que damos la bajada de los cuerpos legales a normativa específica, que deben respetar entonces las entidades bajo nuestra supervisión. También tenemos la capacidad de sancionar. Cuando las cosas no funcionan, a veces es necesario tomar medidas sancionatorias cuando tenemos un incumplimiento o una violación del marco regulador. Tenemos también una función estadística, que es bien importante, porque vamos fomentando entonces la entrega de información para la generación de mejores políticas públicas, un buen diagnóstico que permita de esa manera tomar medidas para seguir avanzando en lo que consideramos es relevante para las personas. Seguimos la siguiente lámina. Ahora, en pandemia, esto nos mantuvo bien ocupados. Hemos tenido 2 años difíciles para todos. La pandemia ha significado un cambio en nuestras vidas y ha estado marcada por los efectos económicos y sociales que ha tenido. Y en ese sentido, la Comisión para el Mercado Financiero ha continuado sus funciones y además se ha hecho cargo, digamos, de los impactos potenciales
de esta situación sanitaria, tomando medidas de manera coordinada con el Banco Central y con la Superintendencia de Pensiones y obviamente el Ministerio de Hacienda, donde se impulsaron esta serie de medidas que intentaron mitigar los impactos de la crisis sobre las personas y las empresas, justamente facilitando el acceso a financiamiento en épocas en las cuales fue bien difícil. Así que ese trabajo, digamos, se continuó y fue relevante. Ahora el contexto sigue siendo desafiante. La pandemia sabemos que todavía nos acompaña, estamos todavía aquí con mascarilla, y a eso se suman varios otros elementos que eventualmente nos generan incertidumbre a nivel local, global, y esto seguirá acompañándonos durante este año. Las nuevas fuentes de incertidumbre que tienen que ver con la guerra, la recuperación global que está en curso, la inflación que nos preocupa. Hay otros cambios estructurales que se suman también, como lo es los temas de cambio climático, el envejecimiento de la población y la prevalencia de brechas económicas y digitales. Por lo tanto, hay temas ahí que sin duda nos van a acompañar y que son bien desafiantes. En la siguiente lámina, la idea es compartir con ustedes también nuestros desafíos más allá de la contingencia y lo que significan estos distintos escenarios que hoy día nos desafían. Porque no solamente tenemos desafíos en la contingencia, sino que tenemos desafíos que también tienen esta mirada más de mediano largo plazo, que a su vez nos van a permitir enfrentar mejor situaciones de riesgo futura, que sabemos que siempre pueden aparecer. En particular, quisiese destacar tres. Uno es la implementación de lo que ha sido Basilea III, justamente con la nueva legislación que incorpora este marco regulatorio Basilea III, fue que se integró la Superintendencia de Bancos a la Comisión para el Mercado Financiero, pero más allá de eso, son nuevos requerimientos de estándares a los bancos en particular que nos ayudan a tener un sistema financiero más robusto. Y en eso se ha ido avanzando y estamos en plena implementación de esos estándares con toda la regulación ya emitida y un proceso de implementación. Por otro lado, tenemos la ley de agente, que se aprobó también en este Congreso y que está siendo implementada en lo que compete a la Comisión para el Mercado Financiero. Y también esta ley significa un gran avance en términos de responsabilidad y transparencia para distintos agentes de mercado. Así que también fue una ley bien importante que la CMF está abocada en su implementación. Incorpora una serie de perfeccionamientos al sistema financiero en el ámbito de protección al cliente financiero en particular, que es bien importante, eleva las sanciones por incumplimiento, otorga nuevas herramientas, como lo es el denunciante anónimo. Por lo tanto, estamos ahí trabajando arduamente en lo que es la implementación de esta nueva legislación. Otro tema que quería destacar, que nos tiene ocupados, es el tema de sustentabilidad ambiental, social y de gobierno corporativo, lo que se llama ESG o ESG, donde se emitió una nueva normativa por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, la norma 461, que entrega requerimientos para las memorias institucionales de las instituciones supervisadas para incorporar este tipo de materia en la información a sus inversionistas. Y esto está muy alineado con lo que se ha definido en términos estratégicos por parte de la CMF de contribuir a los desafíos que tiene el cambio climático. Por lo tanto, se enmarca dentro de una estrategia más global para incorporar el cambio climático en nuestro quehacer, así como también los temas de ESG en general. La siguiente lámina. Ahora, la labor reguladora y supervisora consideramos que es bien importante dado el rol que comentábamos antes que tiene el sistema financiero. Y el sector financiero, si bien cumple este rol tan importante, también está sujeto a riesgos que son inherentes a su propia función, riesgos que pueden materializarse y que es importante tener un sistema financiero resiliente. Ahora, como Comisión para el Mercado Financiero, cuando las cosas andan bien, no se ve mucho lo que se hace, ¿no? Todo está relativamente tranquilo, no tenemos una crisis, no tenemos una situación compleja, y eso es un signo de un trabajo bien hecho.
y por lo tanto se hace invisible la tarea de la Comisión para el Mercado Financiero cuando las cosas andan bien. Y muchas veces también pasa que no se entiende o es más difícil transmitir la importancia de cierta regulación que implica costos, porque el ser prudente a veces también trae aparejado costos, y no se ve el beneficio porque después nunca pasa nada, pero no pasó nada porque fuimos prudentes y asumimos ciertos costos. Entonces, en ese sentido, es importante el poder transmitir lo que hacemos y la importancia de ello, porque cuando no está, es bien costoso. Ahora, se hizo una evaluación del sistema financiero durante el año 2021 por el programa que llevan de manera conjunta el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el FSAP, y el primer reporte salió ya hacia fines del año pasado, y el segundo reporte va a salir ahora. El primer reporte estaba más enfocado en la parte que tiene que ver justamente con estabilidad financiera, con la resiliencia del sistema, y el segundo reporte va a tener más que ver con protección al cliente, competencia, ese tipo de temáticas. Así que esperamos tener ese reporte muy pronto disponible, así que podemos enviárselo a ustedes si es de su interés, sobre todo a lo mejor esta otra parte de competencia y conducta de mercado, protección al cliente, puede ser de especial interés de esta comisión. Pero ese reporte, ¿qué es lo que nos dice en grandes líneas? La parte que está ya disponible, que es la de resiliencia del sistema financiero, estabilidad del sistema financiero. Nos habla de la importancia, por ejemplo, de la supervisión de conglomerados, donde se avanzó, porque ahora tenemos una Comisión para el Mercado Financiero integrada, donde miramos el sistema financiero en su conjunto. Sin embargo, las herramientas respecto de la supervisión de conglomerados todavía de la Comisión de Mercado Financiero no son, creemos, las suficientes. Y esa es una ley que eventualmente se podría avanzar hacia el futuro. Estamos trabajando en una propuesta en la CMF. Liquidez sistémica, resolución bancaria. De ahí también hay algunos temas en los cuales se puede seguir avanzando. En liquidez sistémica se ha estado trabajando en un proyecto de resiliencia también que aborda temas de liquidez que son, digamos, recomendaciones de esta evaluación. Resolución bancaria, sabemos que es un tema que quedó pendiente de la Ley General de Bancos que hoy día ya está implementándose. Temas de coordinación macroprudencial y adecuación de capital de las compañías de seguro, que también es un tema que se levantó en el informe. Este es un proyecto de ley que ha tenido una larga discusión de tener capital basado en riesgo para las compañías de seguro. Así que es un tema que consideramos que es importante avanzar y que justamente en este reporte se nos hace la recomendación de que efectivamente son temas que son de primer orden. Esas son justamente algunas de esas recomendaciones. En este trabajo se abordaron estos temas con los técnicos que vinieron del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Fue un trabajo bien coordinado con el Ministerio de Hacienda, Superintendencia de Pensiones y con el Banco Central. La siguiente lámina. Déjenme destacar dos proyectos de ley que están en discusión y que son de especial relevancia. No vamos a entrar en profundidad en ellos, por supuesto, pero simplemente anunciarles que son importantes para la CMF. La ley FinTech, por un lado, que le mencioné hace unos minutos atrás. Esa ley nos permitiría avanzar en ampliar nuestro perímetro. Sabemos que hoy día existen servicios que se están ofreciendo, que incorporan tecnología, plataformas de financiamiento colectivo, plataformas de transacciones financieras, custodios de instrumentos financieros. Por lo tanto, hoy día la tecnología está incorporada en servicios financieros que se están entregando por instituciones que no están dentro del perímetro o no tenemos las herramientas para poder incorporarlas de manera adecuada al perímetro de la Comisión para el Mercado Financiero. Y consideramos que es importante avanzar en esa dirección, así como también los temas de finanzas abiertas. Esto nos permitirá entonces cautelar y abordar los riesgos de estas actividades, pero al mismo tiempo incorporarlas al perímetro, contribuyendo de esa forma a que se haga la innovación, a que permitir la innovación y la competencia en un ambiente seguro. Y los eventos de la última semana, no sé si ustedes vieron la volatilidad que tuvieron justamente las llamadas stablecoins, por ejemplo, nos hacen pensar, y las criptomonedas, son todos temas que hoy día están en las noticias frecuentemente y que creemos que es importante de abordarlos. Ahora, todo esto lógicamente implica un tremendo desafío para la Comisión para el Mercado Financiero. Estábamos hablando de que teníamos 7.000 instituciones bajo supervisión, estamos hablando de ampliar aún más ese perímetro. Entonces, es muy importante para nosotros el poder hacerlo, pero poder hacerlo bien. Y voy a la última lámina. Sí, esa.
La última lámina, no es la última, una más, registro consolidado de deuda, que es otro de los temas que hemos estado acompañando su trámite legislativo, que de nuevo desde el punto de vista de los usuarios, les menciono acá justamente cuáles eran nuestros 3 pilares: el solvencia, protección del usuario y desarrollo, y en estos 3 pilares el contar con información es clave. Para la solvencia, para una buena gestión de riesgo, para la protección del usuario, para evitar sobreendeudamiento y buscar productos que sean realmente los más adecuados para los clientes, y en términos de desarrollo para acceso y en buenas condiciones de financiamiento, porque al tener la información eso permite un mejor acceso en términos del costo de financiamiento para las personas. Y la siguiente lámina, ahora sí voy a la última, para no alargarme, algunas reflexiones finales. En términos de reflexiones finales, simplemente destacar que en los últimos años el trabajo no ha sido fácil. Hemos tenido una ampliación de nuestro perímetro, nuestra regulación en un sistema financiero que es cada vez más complejo en tiempos de pandemia, y sin duda esto no ha sido desafiante. Temas como de ciberseguridad también han sido relevantes, y así ustedes lo saben. Así que, sin duda, el contexto no ha sido fácil, pero contar con un regulador y supervisor financiero robusto, de perfil técnico y dotado de las personas, recursos tecnológicos, capacidades necesarias para llevar adelante esta tarea, creemos que es muy importante y de esta manera contribuir al bienestar de la sociedad. Esta es nuestra tarea, a esto estamos abocados, estamos comprometidos a contribuir desde lo que es nuestro ámbito de competencia a la calidad de vida de las personas. Así que ese es el mensaje que queríamos transmitir, compartir con ustedes lo que hacemos, y estar disponibles para poder apoyar técnicamente en lo que podamos al trabajo de la comisión hacia adelante. Eso. Muchas gracias, señora Solange, por su exposición. Se abren las consultas a los señores senadores y senadoras. ¿Vas por ella, Yanandí? ¿Perdón? No, yo No. no voy a exponer. Yo vengo a apoyar y a contestar. No, solo viene a apoyar. Preguntas en caso. Ella va a contestar todas las preguntas Claro, que yo. quieran. Entonces, senador Huanchumilla y después senador Durana. Presidente, bueno, muchas gracias por la exposición, señora Solange. Bueno, este tema de la economía financiera es una cosa compleja y difícil de entender para el común, ¿no es cierto?, de los habitantes de este largo y angosto territorio, para el común de la gente. Y no es la economía industrial donde uno ve los productos concretos, ¿no es cierto?, que se fabrican, se producen, se venden y la gente los toca y los ve. Porque estamos viendo aquí una situación de productos que yo llamaría, punto más bien jurídico, de intangibles, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, la tarea de la comisión, porque lo que uno ha leído simplemente como un no especialista en materias económicas, que las grandes crisis que ha tenido la economía en el mundo en las últimas décadas han sido crisis financieras, digamos, y que al final lo termina pagando el Estado y lo termina pagando la gente. Entonces, yo entiendo que la tarea de ustedes es proteger a los usuarios, a la gente y al sistema bancario y al dinero, en definitiva, porque el rol que juega el dinero en la economía básicamente es de crédito y de garantía, en lo más básico, ¿no es cierto? Pero después se han digamos, creado muchos instrumentos, muchos derivados, digamos, que acrecientan, digamos, el mundo de la economía financiera en todas partes del mundo, porque esto está un mundo entrelazado, este mundo globalizado. Entonces, cualquier corrida que se produzca en una parte repercute negativamente, en definitiva, en las finanzas del país, y por lo tanto yo entiendo que esa es la tarea, digamos, muy importante, en una cosa que se puede escapar de las manos y no se sabe dónde
uno puede terminar, digamos, con esto. Entonces, en ese sentido, a la gente le llegan cosas directamente a través de su vida privada, digamos, su vida personal y familiar, cuando, por ejemplo, usa tarjetas de crédito, o cuando usa créditos que dan el retail, por ejemplo, o la industria automotriz. Y entonces ahí se ve enfrentado a las tasas de interés. Entonces, yo entiendo que esa es la tarea de ustedes, estar atentos a ese tipo de movimiento. Entonces, yo quiero aprovechar la oportunidad para plantearle un tema específico que he visto por ahí en nuestro trabajo, ya además en terreno, de cómo operan, por ejemplo, las hipotecas de los bancos. A propósito, que usted decía que tenían una relación con el CERNAC. En el CERNAC hay una norma en la ley que señala que cada vez que una persona, un deudor, termina de pagar, digamos, su crédito con el banco tiene la obligación de alzarle las garantías hipotecarias que ahí tiene sobre su propiedad. Pero los bancos le agregan ahora un requisito que la ley no lo señala. El requisito que le agregan es que el deudor tiene que acompañar un certificado de hipotecas y gravámenes para que el banco pueda levantar, digamos, esa hipoteca. Y eso es un trámite, digamos, a mi juicio complicado, porque el deudor tiene que hacer largas filas, ir a hacer el trámite en los conservadores de bienes raíces para sacar el certificado de hipotecas y gravámenes, y eso lleva mucho tiempo. Y mientras eso no se haga, simplemente los bancos no hacen nada, no levantan las hipotecas. Y pueden pasar meses en que la gente ve que siguen, digamos, con su propiedad en garantía de los bancos, en circunstancias que pagaron completamente su crédito. Entonces, ahora, ¿cómo hace la gente para eso? Porque los bancos no tienen rostro. Hay novelas clásicas sobre esa materia, digamos, ¿no? Que con quién me entiendo. Esto es como la forestal en el sur, digamos, que tú ves puros árboles y no sabes quién es el jefe y quién es el dueño. Entonces, ¿con quién me entiendo? Dice la gente modesta de ahí, con las forestales no hay. En los antiguos fondos o en los fondos es distinto porque hay un dueño, un patrón que está ahí. Pero esto otro, entonces con los bancos sucede lo mismo. Entonces yo quisiera pedirles que le echaran una mirada a eso, porque creo que hay un abuso de los bancos, porque ellos fueron los que hicieron la escritura pública de hipoteca y por lo tanto tienen que tener en su base de datos las garantías hipotecarias en virtud del cual ellos dieron ese crédito, digamos, al deudor. Entonces no veo por qué de nuevo le piden al deudor una carga que no está estipulada en la ley y que no corresponde cuando ellos tienen en su base o tendrían que tenerlo, y eso debería operar automáticamente, de tal manera que el deudor no se sintiera abusado, digamos, con un nuevo trámite que implica un montón de molestias personales. Entonces, quería simplemente, termino señalando que valoro enormemente la tarea que hacen, porque yo sé que la economía financiera es una cosa compleja, difícil, digamos, que no se entiende normalmente por el común de la gente, pero que implica muchos riesgos en todo tipo de materias, digamos, con esto que son intangibles, que andan dando vueltas, no solo aquí en Chile, sino que en todo el mundo, sobre todo cuando se producen procesos de securitización, ¿no es cierto?, y de nuevos activos, de nuevos derivados, y entonces eso puede ser una cosa complicada. Es el comentario general, y la otra es la petición concreta que yo le hago respecto de la relación entre ustedes y el CERNAC en relación con la obligación de los bancos. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Presidenta, quería básicamente hacer 3 consultas. Dentro de su presentación, obviamente, ustedes entregaron un perímetro de supervisión y regulación, donde están los fondos de pensiones, fondos mutuos. En general, se destaca que su trabajo, gracias a Dios, es invisible porque Chile tiene un sistema financiero robusto y un marco regulatorio que es importante en la labor que se desarrolla. Pero en general, los ciudadanos siempre tienen algún problema con alguna de sus entidades que ustedes regulan. ¿Es solo el CERNAC
el ente que le puede entregar respuesta a la ciudadanía. Es solo la Superintendencia de Pensiones en relación a fondos de pensiones, es solo la Superintendencia de Valores y Seguros. ¿Cómo finalmente la Comisión para el Mercado Financiero interactúa con la ciudadanía? ¿O no existe ninguna posibilidad de interactuar con ustedes? ¿Cuáles serían los mecanismos para poder llegar a las personas con nombre y apellido, un poco siguiendo la línea de lo que ha manifestado el senador Buenchumilla? La segunda consulta es, en general, nosotros estamos analizando el proyecto de ley sobre competencia e inclusión financiera, FinTech, que se fundamenta en los avances tecnológicos y cómo hoy día finalmente la ciudadanía opera con estos mecanismos a un clic de su computador, de su tablet. Hoy día está aprobado en general, hay indicaciones hasta el 9 de junio del año 2022. Cada cierto tiempo aparecen las estafas piramidales, que también son muchas veces canalizadas a través de la tecnología. No quiero marcar este proyecto de ley con las estafas piramidales, pero son algo que cada cierto tiempo y cada vez con más frecuencia uno las va conociendo. ¿Usted cree que nosotros, o exista alguna posibilidad que la Comisión para el Mercado Financiero, a través de lo que significa esta ley FinTech, pero fundamentalmente sobre la base de toda aquella aplicación tecnológica que sirva para poder realizar alguna actividad transaccional o financiera, ¿hay alguna posibilidad de poder llegar a regular algo que pueda suceder con estas estafas piramidales, como para dar una señal y sensación de seguridad y tranquilidad a la ciudadanía? Y la última pregunta es que, en función de lo que es la portabilidad financiera, ¿cuál es su evaluación, análisis? ¿Hay datos? ¿Ha aumentado la competencia entre los bancos e instituciones financieras? Finalmente, ¿esta competencia ha llegado a generar satisfacción en el consumidor final? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen como Comisión para el Mercado Financiero? Esa sería mi consulta. Se ofrece la palabra si algún senador quiere. Entonces, Presidenta. Presidente, por su intermedio. Efectivamente, el rol de la comisión, y como lo transmitimos durante la presentación, y como entiendo así se percibe, dado los comentarios que aquí se hacen, tiene que ver justamente con evitar escenarios de crisis y que tengamos un problema de alto costo. Y como sabemos, son frecuentes las crisis financieras. Y muchas veces, aun cuando los sistemas sean resilientes, a veces vienen periodos de materialización de riesgo que generan algún impacto. Y la idea es mitigar ese impacto. Y en casos como fue la crisis sanitaria, de hecho el sistema financiero cumplió un rol distinto de lo que es en una crisis financiera tradicional, ¿no? Porque en la crisis financiera el origen de la crisis está en el sistema financiero. Aquí el origen de la crisis no estaba en el sistema financiero, estaba en un problema sanitario donde el sistema financiero contribuyó a mitigar el impacto de esa crisis. Pero sin duda el tener un sistema financiero robusto y que no sea la fuente de una crisis futura es un tema de primer orden y que nos mantiene bien ocupados. Y en ese sentido también por eso es que legislaciones como la de ley FinTech, donde el sistema financiero empieza a operar con las instituciones reguladas, pero por el lado vienen otro conjunto de instituciones que no están en el perímetro regulatorio, empiezan a crecer y tener funciones e interconexión con el resto del sistema. Por lo tanto, por eso es la importancia, ¿no?, de avanzar y ponernos, digamos, al día respecto de la configuración del sistema financiero y las entidades que ahí participan. Ahora, hay cosas que eventualmente puedan ir apareciendo, que aun cuando tengamos ley FinTech van a estar fuera del perímetro, porque hay fraude, y existe fraude y existen entidades que incluso, nosotros tenemos un sistema de alerta en la Comisión para el Mercado Financiero, que dado el perímetro que hoy día tenemos, hay situaciones en las cuales se nos presentan a nosotros reclamos de una institución XX, para que vamos a poner el nombre, pero están los nombres ahí en el sitio web con un icono bien grande que dice alertas de la CMF,
Se producen estas situaciones. Hemos tenido una buena recepción de la prensa que ha difundido esta información que ponemos nosotros de alertas, y eso es muy bueno, creemos nosotros, porque evita o mitiga que estas estafas crezcan en el tiempo. Entonces, permanentemente estamos haciendo estas alertas de las estafas piramidales. Tenemos también estas entidades que otorgan crédito y que no están bajo la supervisión y que son un fraude. Entonces, hay entidades respecto de las cuales a veces incluso tenemos que hacer la denuncia al Ministerio Público o a la UAF cuando corresponda. Por lo tanto, en ese sentido estamos bien alertas a lo que está pasando, incluso más allá del perímetro, cuando nosotros tenemos información que nos permita hacer la denuncia correspondiente de algo que está sucediendo. A veces vamos a tener las herramientas porque van a estar dentro del perímetro, hoy día menos que con la ley FinTech. Después con la ley FinTech sí vamos a tener las herramientas para tener un marco prudencial y de conducta para esas entidades, dependiendo de sus características, pero en otros casos, cuando estén fuera, vamos a continuar también alertas para poder generar las denuncias correspondientes cuando así corresponda. Respecto del tema del específico de las hipotecas, lo vamos a revisar porque está también dentro del centro de nuestra preocupación el que haya una buena atención, ¿no? Un trato justo a los clientes. Y va un poquito en el pilar de conducta que conversaba yo hace minutos, así que vamos a investigar qué es lo que está pasando ahí, pero el que las personas no se vean enfrentados a trámites innecesarios o problemas de ese tipo es algo que tendríamos que revisar en detalle. Yo no tengo los antecedentes, no sé si Bernardita los tiene, pero no tengo los antecedentes particulares. Pero sí tenemos canales de reclamo, al igual que el CERNAC, y estamos en coordinación con el CERNAC también, pero de hecho había una lámina que sugirió Bernardita y que no la puse, debo confesar, donde justamente tenía todos los canales, así que vamos a mandar la lámina adicional una nueva versión, con todos los canales que tenemos de consulta. Estaba pidiendo que me dieran el número de reclamos, no sé si tú lo recuerdas, Bernardita, pero justamente vimos una presentación ayer de cómo han ido evolucionando los reclamos en el tiempo, de los tiempos de respuesta. Así que justamente ayer estuvimos viendo cómo estaba nuestra calidad de servicio como CEMEFRE frente a la ciudadanía, respondiendo a los reclamos. No sé si tenemos reclamos de ese tipo, de los que comenta el senador. También estaba preguntando, pero no me han respondido todavía si nosotros también estamos recibiendo reclamos por el tema de las hipotecas. No lo sé, pero lo vamos a revisar. Pero sí tenemos canales abiertos al público y tenemos coordinación con el CERNAC para cuando son reclamos que reciben ellos. Y ahí queremos avanzar incluso más en esa coordinación con el CERNAC, entendiendo que somos dos instituciones que estamos preocupadas justamente de la protección al cliente y podemos ganar ambas instituciones de una buena coordinación. Otras preguntas había respecto de nuestro perímetro. También simplemente aclarar que en el caso de los fondos de pensiones son las únicas instituciones del sistema financiero que no son parte del perímetro de la Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, respecto de los fondos de pensión en particular, ellos tienen sus propios sistemas de consulta y atención a los afiliados en ese caso, pero el resto de las instituciones financieras están prácticamente todas bajo el perímetro de la CF. Y lo de portabilidad, Bernardita acá me va a apoyar. Portabilidad financiera. Gracias, Solange, por su intermedio, señor presidente. La evaluación que hemos hecho de la ley de portabilidad es una ley que tomó tiempo en poder aplicarse o implementarse. Hubo lentitud al principio, pero logró implementarse de forma satisfactoria. No obstante, no hubo muchos pedidos de portabilidad y cuando se hacían estos pedidos requerimientos de los clientes de portabilidad, lo que sí observamos es que muchas veces los bancos le ofrecían mejores condiciones para que se quedara. Entonces, si evaluamos la portabilidad por el número de personas que la pidieron y se cambiaron, ese número no es alto, es bajo, pero sí observamos mejores condiciones a muchas personas para que se quedaran. Dicho eso, el proyecto de ley FinTech establece lo que se llama el proyecto de finanzas abiertas, que es decir, primero es consagrar el derecho, el derecho fundamental de que el habeas data o autodeterminación informativa, de que las personas somos dueños de nuestros datos. Y por lo tanto, si yo consiento, en este caso un consentimiento previo expreso,
esos datos tienen que ser compartidos con quien yo determine. Y eso va a fomentar no solo portabilidad de créditos, sino de un número de productos. Es decir, con mi historial, diferentes proveedores van a poder ofrecerle a los clientes productos adecuados a su perfil, a sus ingresos, a su historia crediticia, etcétera. Y eso, en resumen, el proyecto FinTech potencia este primer intento de portabilidad, lo va a hacer mucho más robusto y más masivo. Eso es lo que le podría agregar en relación a la portabilidad. Sí, primero agradecer la exposición. Es mucho lo que hace la CMF, quizás no es tan conocida como masivamente, pero la importancia es muy grande y la hemos tenido aquí acompañando varios proyectos de la comisión. La pregunta quizás no es directamente relacionada con ustedes, porque evidentemente ustedes no pueden supervisar lo informal. Pero estamos en una crisis mundial financiera, digamos, los intereses bancarios están altísimos y por otro lado la inflación va también en alza. Entonces la pregunta un poco es cómo se coordinan las instituciones de gobierno respecto al mercado informal financiero, porque existe. Y cuando hay crisis mundiales es donde más aumenta ese negocio fraudulento que lamentablemente afecta a la población más necesitada, la que no tiene garantía, la que está sobreendeudada, con intereses que son del terror y que muchas veces tienen, digamos, situaciones incluso de apremios ilegítimos para poder cancelar, y muchas veces también entregan propiedades o algunos bienes para poder pagar estas deudas. Entonces, si es que existe alguna coordinación, que probablemente debe ser, me gustaría saberlo, porque en realidad nunca lo he sabido, porque evidentemente, al menos mi percepción, puedo estar equivocada, que esto ha ido aumentando, al menos en las pequeñas ciudades, sobre todo, donde no hay mucho conocimiento del mercado financiero formal, de la bancarización, y en donde y cuando pasa esto, se hace cargo ahí el prestamista que todos mal conocemos. ¿Algún comentario? Por su intermedio, señor presidente, muchas gracias por la pregunta, senadora. El tema de la informalidad, estamos hablando de la no inclusión de personas en el sistema financiero tradicional y que tienen que recurrir a fuentes de financiamiento informales, y sabemos bastantes historias que nos llegan al respecto, o anécdotas. Y nosotros como comisión, aunque a veces suena poco lógico, hemos intervenido en varias instancias y proyectos de leyes, que después han sido leyes, que apuntan justamente a la desbancarización. Es un equilibrio que hay que lograr, pero por ejemplo, tasa máxima convencional. Si bien uno entiende que no quiere que los bancos o las instituciones financieras hagan usura, pero también cuando no pueden cobrar por el riesgo que significa cierto tipo de deudores, los dejan afuera, no les ofrecen los productos. Entonces eso apunta a desbancarización. El efecto, hemos hecho algunas evaluaciones de cuánto ha sido. Eso también se va a mitigar con el hecho del proyecto de ley FinTech, al permitir que otros proveedores de servicios, con la información de las personas que van a poder acceder, le puedan ofrecer mejores condiciones y productos adecuados. Por ejemplo, el proyecto de ley de deuda consolidada que se menciona aquí, lo mencionó la presidenta de la comisión, eso apunta a tener más información para justamente aquellas personas que tienen buen historial crediticio, aquellas personas que no están sobreendeudadas, puedan acceder a mejores productos y a tasas más bajas. Justamente tener más información de las personas, con todos los resguardos necesarios, por supuesto, si son datos personales, protegerlo, evitar filtraciones, mal uso, etcétera. Tener más información permite bancarizar a las personas. Entonces nosotros, y esto lo hacemos en coordinación con el Ministerio de Hacienda, con el Banco Central, tenemos una visión compartida que una forma de poder bancarizar a estas personas es con mayor información
y es con generar mayor competencia en el mercado, es decir, que entren más actores con los resguardos necesarios para que no se transforme en una crisis financiera el día de mañana, que den ese trato justo al cliente para bancarizar a este segmento de la población. Bien. La respondería también, pero... Sí, por su señor presidente, simplemente hacer notar que les comenté que está este reporte del Banco Mundial, que si bien no tiene un diagnóstico de la informalidad, sí tiene los puntos que levanta Bernardita respecto de recomendaciones para la inclusión y acceso. Y lo otro que debiese salir hacia fines de año es la encuesta financiera de hogares que hace el Banco Central, donde porque el dato administrativo no nos permite medir la informalidad. Entonces, a través de encuestas sí se puede levantar más información y la encuesta financiera de hogares incluye también fuentes informales. Solo para responder lo que ustedes han planteado, que agradezco la información. Muy importante sería que cuando tengan estudios como ese puedan enviarlas a la comisión, van a ser siempre bienvenidos, y solamente plantearles que el nivel de informalidad, principalmente en la microempresabilidad, es tan alto después de la pandemia que debiera verse la posibilidad de formalizar y bancarizar, quizás con tarjetas básicas, ¿cierto?, que permita a la persona que va a emprender tener un acceso, aunque sea pequeño, y generar una educación bancaria que permita que esto no ocurra. Entonces, creo que se requiere un trabajo un poquito interministerial en estos temas, y es muy necesario. Este país está en una situación, en mi opinión, de educación financiera muy, muy mala. Eso solamente. Gracias. Bien, muchas gracias, senador. Va a hacer un comentario a propósito de lo que señalaba la senadora respecto de la formalización. Bueno, yo, al igual que el senador Osandón, fuimos alcaldes, entonces, por ejemplo, está todo el tema del comercio ambulante, donde hay una profunda informalización. Entonces yo he escuchado a los economistas, que más que los abogados, cuando hay dos opiniones, entonces más economistas y más opiniones. Pero parecen políticos. sí. Pero, por ejemplo, muchos dicen, mire, en realidad aquí de lo que se trata es que la gente, con formalidad o sin formalidad, la gente tenga ganas de salir adelante y de emprender cualquier cosa, digamos, en contra de todo el sistema. Porque cuando tú lo bancarizas y tú lo formalizas, entonces empieza la burocracia, empiezan las exigencias, empieza un montón de cosas. Entonces la gente, bueno, no se resiste a la pobreza y va y hace cualquier cosa en la vida por subsistir y luchar contra la pobreza, y por lo tanto se toma las calles. Y todo lo que estamos viendo hoy día en Santiago, por ejemplo, es una cosa terrible, pasar por la Alameda y ver ahí cómo están, digamos, las carpas en el centro, gente viviendo ahí y todos los problemas que tenemos. Entonces yo sé que eso excede a lo de ustedes, pero me surge eso a propósito de eso, porque hay mucho crédito informal, es verdad, lo que dice la senadora, la gota a gota. Ahora, yo no sé, el mutuo de por sí, el mutuo es permitido en la medida que tú prestes plata con tu plata. Si lo que está prohibido es probablemente que tú recojas plata de tercero y empieces a prestar plata, pero el gota a gota dice, bueno, yo presto mi plata, y la gente cae en eso. Entonces, lo que quiero decir es que más allá de la comisión, es muy importante la interconectividad y la interoperabilidad entre los distintos sectores de la sociedad para dar un tratamiento. Yo creo que eso es muy difícil, pero el tema es muy complejo, entiendo yo de eso. Bien, muy interesante todo el tema que circula en torno a la Comisión para el Mercado Financiero, y ojalá que esta no sea ni la primera ni la última vez que podamos estar aquí en esta Comisión de Economía. Las próximas obviamente serán también en el alero de algún proyecto que nos toque evaluar, revisar y aprobar. Quiero despedir entonces a la señora presidenta de la Comisión, señora Solange Bernstein,
a la comisionada, presidenta de la Comisión de Regulación de Conducta, la señora Bernardita Piedrabuena, y también a la jefe de Gabinete de Comunicaciones. Mientras se despiden, vamos a parar un ratito como comisión para luego pasar al segundo punto. Quedan 15 minutos. La verdad que el tercer punto, que es continuar con el estudio del proyecto de ley, dado que el señor Contralor solicitó excusas para esta semana, voy a sugerir a la comisión dejarlo como primer punto para la semana siguiente. Y le pediría a don José Ignacio Bugueño, en función del segundo punto, si nos pudiese dar una introducción en relación a las consultas que hizo la Comisión de Economía con respecto al diagnóstico que tiene el Ejecutivo en relación a la implementación de la Ley 21.131, que establece pago a 30 días o eventuales modificaciones. Quiero recordar que el señor secretario de la Cuenta comentó de que se va a establecer se va a pedir un plazo de indicaciones al 4 de julio para el proyecto de compras públicas. Sí, efectivamente, para el proyecto de compras públicas. El secretario iba a decir para el 4 de julio. Julio, presidente, sí. Respecto del tema de la implementación de la ley del pago 30 días para la subsecretaria de Economía, la señora. Ya. Bien, entonces, como nos quedan 15 minutos, le quiero dejar la palabra señor José Ignacio Bugueño, también la subsecretaria de Empresa de Menor Tamaño, la señora Javiera Petersen, y la jefe de División de Empresa de Menor Tamaño, la señora Pilar Trivelli. Señora subsecretaria, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todas y todos quienes están en la comisión. Con motivo del tiempo, yo creo que lo que podría hacer es hacer mi presentación y quizás dejar las preguntas que puedan tener para otra instancia, que nos alarguemos un poquito de los 15 minutos, pero ningún problema en yo hacer la presentación y ahí ver las preguntas que puedan existir en otro momento. ¿Les parece? Hagamos la presentación entonces y si queda tiempo, si no la dejamos para la semana posterior a la semana regional. Perfecto. Voy a compartir ahora mi pantalla entonces. ¿Pueden ver esto bien? Sí, está la presentación. Ya. Perfecto. Bueno, como bien expresaba la cuenta, el motivo de esta presentación es poder compartir
el diagnóstico que como ministerio hacemos sobre la ley de pago a 30 días y sobre este diagnóstico ir adelantando ciertas conversaciones que nosotros estamos teniendo para poder justamente avanzar al mejoramiento de esta ley. Déjenme pasar esto. Una cuenta general sobre lo que es la ley. La creación, como bien saben, respondió a la necesidad de poder entregar a los proveedores de bienes y servicios certeza en cuanto a la fecha de pago de sus facturas, estableciendo justamente un plazo máximo de pago. Y las características de esta ley tiene el primer punto es que es de carácter general, es decir, aplica sobre todas las facturas que se emiten en territorio nacional. En términos de plazo de pago legal, el sector privado se estableció inicialmente un plazo de pago de 60 días corridos contados desde la recepción de la factura, lo que disminuyó luego a 30 días a contar de abril del 2020, y por el lado del sector público se indicó un plazo máximo de 30 días corridos desde de nuevo la recepción de la factura, pero pudiendo establecerse hasta en 60 días si es que las bases de licitación o bien los contratos por contratación directa así lo indican. También la ley permite establecer acuerdos por un plazo mayor al legal, siempre que estos datos cumplan los requisitos de validez que la ley indica. Por ejemplo, tienen que existir por escrito, tienen que estar suscritos por todas las partes involucradas y tampoco tienen que constituir abusos para el acreedor. Y los acuerdos deben ser inscritos en el RAPE, que es el registro de acuerdos de plazo de pago excepcional, que está a cargo del Ministerio de Economía. La ley también establece que, cualquiera sea el plazo convenido por las partes, no van a tener efecto las cláusulas que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o bien al prestador o prestadora de servicio, y también señala la ley que estas prácticas podrán ser constitutivas de competencia desleal. En caso de incumplimiento en el plazo de pago, ya sea legal o bien en un plazo extraordinario que se haya acordado, la ley establece la generación de un interés corriente más una comisión fija del 1% del saldo insoluto de la factura. La ley también establece la obligatoriedad de emitir guías de despacho electrónicas, a contar esto se empezó a implementar desde también del año 2020. Y para poder explicar las principales problemáticas que hoy día dificultan la aplicación o el cumplimiento de la ley, hemos agrupado esta presentación de forma tal que cada una de los problemas de la ley se puedan visualizar en la etapa del proceso de compra y de pago de los bienes y servicios y cómo se producen en cada una de ellas. Lo primero es que no está, esto es en un paso antes al primer punto que ustedes ven acá, que es la prestación del servicio, tiene que ver con el acto de la solicitud de compra. Es cuando finalmente el comprador o la compradora efectúa al vendedor una solicitud de bienes o servicios, y esta etapa es importante porque se empiezan a generar justamente los problemas propios de tener una simetría dentro de esta negociación. Justamente cuando se produce la negociación entre las partes, las que en muchas condiciones de asimetría, incluido por una parte la negociación en términos de los plazos de pago, pero también excede eso a la negociación en cuanto a los plazos de pago, y esta relación de asimetría muchas veces genera que, por ejemplo, las MIPYMES no hagan valer sus derechos por temor a perder el cliente, o que los compradores establezcan plazos de pagos unilaterales, o bien también que los proveedores de MIPYMES no se atrevan a cobrar los intereses y la comisión por mora en caso de incumplirse el plazo de pago. Luego viene el momento en que se entrega el producto o la prestación de servicio. Si bien podría acordarse antes, es probable que sea en este momento cuando las partes acuerden el plazo de pago de la factura, si es que ésta excede o no el plazo legal. Y en esta etapa se genera un problema que es bien evidente dentro de las observaciones que nosotros hacemos por parte del Ministerio. Lo primero tiene que ver las inscripciones de acuerdo al RAPE. Hoy día cerca de 40.000 empresas son parte activas de este registro. Cerca del 40% de este monto total son entre empresas grandes, y más de un 55% involucran a empresas grandes por una parte y a MIPYMES por otra, y solamente el 3% es entre MIPYMES, pensando en el comprador, por parte de comprador y vendedor. Los principales problemas respecto al funcionamiento de este registro es que
el RAPE no se utiliza como un incentivo para el cumplimiento de los plazos de pago que establece la ley, sino que permite con bastante facilidad aumentar este plazo sin algún límite, de hecho. Lo otro es que, si bien el registro es legalmente público, el portal no permite a cualquier usuario visualizar los acuerdos de pago excepcional que han sido suscritos. Además, el registro lo llena solamente el comprador o el beneficiario del producto, por lo que perfectamente se puede inscribir un acuerdo sin el consentimiento del vendedor. También no se tiene certeza respecto de la veracidad de los datos incluidos en el registro. En primer lugar, hoy día no hay cómo verificar el cumplimiento de los requisitos de validez del acuerdo, si es que, por ejemplo, este acuerdo existe por escrito, si es que hay una suscripción de la aceptación de ambas partes, o bien que no contenga cláusulas abusivas o que intenten demorar el pago de forma arbitraria. Y tampoco existe manera de poder verificar la veracidad de los ingresos, que son datos declarados por las empresas mediante declaración jurada a través de una casilla de marcación. De la misma manera, los datos registrados tampoco entregan información sobre la razón que justifique establecer un plazo diferente al que establece la ley, y por lo tanto no se puede tener certeza de que este plazo excepcional beneficia a la pyme, o bien que no constituye abuso, entendiendo que existen particularidades hoy día de ciertos sectores económicos que podrían estar respaldando un pago excepcional. Luego de la prestación del servicio y, por tanto, la negociación de la fecha de pago que se genera en este momento, viene la emisión de la factura, que es hasta el 10º día del siguiente de la emisión del despacho. La factura, por emitir, especies, establece, se puede optar por la concesión de medida de y en este caso, como les comentaba, se hace la factura hasta el 10º día siguiente en el que se realizó la operación. Pero en el momento de emisión de la factura tenemos el problema sobre la aceptación o el reclamo de la factura. O sea, el comprador tiene un plazo de 8 días, o bien el que las partes hubiesen acordado que no puede tener el plazo de 30 días, para aceptar o reclamar, es decir, rechazar la factura. Y los problemas sobre los procesos de aceptación o reclamo de la factura es que incorporan varias malas prácticas de pago, por ejemplo, el rechazo arbitrario de la factura sin explicación al proveedor basado en razones distintas de las causales autorizadas por ley, para poder justamente retrasar artificialmente este pago, y con esto el comprador evita también la generación de intereses. Esto es algo que ocurre en el sector privado, pero también tenemos problemas en el sector público en este ítem. De hecho, la Dirección de Compras Públicas dictó una resolución que da orientación al pago oportuno a proveedores en los procesos de contratación pública, con el objetivo de poder ajustar los procesos de pago en el sector público, pero de acuerdo a las denuncias que hemos recibido, en algunos servicios a los proveedores no se les permite facturar hasta que el acta o el informe de recepción o de aceptación conforme el producto o servicio termine su tramitación. Y para esto debe pasar por varias validaciones de firma, produciéndose muchas veces dilaciones innecesarias y que por suerte no hacen efectivo el cumplimiento de esta ley. Tampoco existe mucha claridad respecto a cómo proceder en el caso de generarse intereses y multas por mora dentro del mecanismo de pago centralizado de las facturas a través de la tesorería. Me paso ahora a la parte del pago. O sea, si es que el comprador acepta la factura o bien no se señala nada. ¿Disculpa? ¿Sí? ¿Sigo o no, siga, lo que pasa es que ahí le pediría... Don Julio, ok, por favor siga adelante. Ok. Bueno, estoy en la parte del pago. Como les comentaba, si es que se acepta esta factura o bien no se señala que hay algún inconveniente sobre la factura, comienza a correr el plazo de 30 días para poder pagar la factura, o bien el plazo que las partes hubiesen acordado e inscrito en el RAPE. Y aquí los problemas que vuelven a surgir, problemas de asimetría, particularmente asimetría en la capacidad para poder exigir el cumplimiento de los derechos. Si el comprador incumple el plazo, el vendedor tiene el derecho a perseguir el capital más el cobro de los intereses y una comisión fija moratoria, pero existen dificultades prácticas para el cobro de estos intereses y las multas también por el molo. O sea, las empresas tienen que demandar judicialmente este cobro representados por un abogado, lo que complejiza y encarece bastante el trámite. Y en la práctica,
por estas dificultades y también por la asimetría que les comentaba, los vendedores MIPYMES prefieren muchas veces no cobrar los intereses ni tampoco la comisión moratoria, transformando a estas sanciones, por lo tanto, en un incremento no tan útil para poder hacer efectivo el cumplimiento de la ley. Además, las MIPYMES denuncian no tener claridad respecto a la forma en que se calculan los intereses y la comisión, y en el mismo sentido también existe desconocimiento respecto a los alcances tributarios de la ley. El Servicio de Impuesto Interno ha emitido varios oficios, de hecho, aclarando respecto al tratamiento contable de los intereses y multas, pero estos no son conocidos por las empresas, a excepción de las que recién realizan consultas particulares sobre esto. Además, bueno, por todo este diseño no existen incentivos justamente para el cumplimiento de los plazos de la ley, y además no existe una institucionalidad fiscalizadora. La ley de hecho no crea una institucionalidad destinada con este fin, ni tampoco existen hoy día otra institución que pueda colaborar con la defensa de los derechos de las MIPYMES para hacer efectivo esta ley. Ahora me paso a la última lámina, donde quiero tan solo esbozar cuáles son las posibles soluciones y las líneas de trabajo y medidas para mejorar el cumplimiento. Esto es algo que nosotros estamos conversando y construyendo justamente con varios gremios MIPYMES en el comité técnico que se generó en el Consejo Consultivo de MIPYMES. Por lo tanto, son medidas que responden al diagnóstico que yo le acabo de compartir, pero que están justamente en un proceso de elaboración con los gremios y también con expertas y expertos que nos están asesorando en esta materia. Lo primero tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión de pagos y de los mecanismos existentes. Esto solo quiero ejemplificarlo con el RAPE, con la plataforma que nosotros tenemos acá en el Ministerio. Es bastante plausible poder fortalecer el RAPE para poder mejorar su eficacia, por ejemplo, tan solo modificando la plataforma para poder permitir a cualquier usuario que pueda visualizar todos los acuerdos inscritos. También la obligación de la suscripción a través del portal por ambas partes, de tal manera de poder evitar estos acuerdos que puedan ser unilaterales y que puedan esconder ciertas cláusulas abusivas. También la creación de herramientas que permitan visualizar a malos pagadores. En esta misma línea también se puede pensar en establecer un límite máximo en el plazo a acordar. También limitar malas prácticas de pago, como por ejemplo la posibilidad de rechazar la factura por razones arbitrarias. Sin duda alguna, mejorar la eficiencia estatal está dentro de esta línea de mejora, y también la implementación de medidas de educación relativa al cobro de intereses y la comisión fija moratoria, particularmente creándose, por ejemplo, mecanismos que ayuden a la mejor comprensión de la comisión fija y de los intereses que establece la ley a través de una calculadora que pueda con mayor facilidad generar estos cálculos, y también la creación de una guía con alcances tributarios y también medidas para poder hacer educación sobre estos temas. La segunda línea tiene que ver con la institucionalidad encargada del cumplimiento de la ley. Creemos que sería pertinente discutir sobre esta institucionalidad, una institucionalidad dedicada particularmente al cumplimiento de esta norma y también a la defensa de los derechos de las MIPYMES, que pueda recibir reclamos de usuarios y también... y en tercer punto, tiene que ver con nuevos mecanismos de incentivos y alivio a las MIPYMES. Esto es un tema que también ha estado largamente discutido cuando se conversa sobre la ley de pago 30 días. Una de estas opciones tiene que ver con el cambio del encargo de retener y pagar el IVA. Se está justamente estudiando junto al servicio esta posibilidad, y esas son las tres principales líneas de mejora que estamos trabajando. Estas se pueden ampliar, por supuesto, pero son las que creo que son más pertinentes justamente luego del diagnóstico que le acabo de comentar. Eso, voy a dejar de compartir pantalla. Bien, muchas gracias, subsecretaria, perdón. Estamos ya en la hora de término de la comisión, así que como lo habíamos establecido, vamos a dejar para el primer punto de la tabla continuar con lo que significa la implementación, diagnóstico que hace el Ejecutivo en relación a la ley 21.131, que establece el pago a 30 días y sus eventuales modificaciones.
No habiéndose tocado todos los temas en esta comisión, se levanta. No se dijo nada.